Ya está. A ver, ¿qué es la hipótesis? Hemos dicho que no vamos a hacer mucha teoría. Hay bastante teoría, funciones, tipos, características. Hay bastante teoría sobre hipótesis. Vamos a tocar lo más Es relevante. una suposición. Ya, una suposición. Muy bien. Suposición. Listo. Es un primer concepto. Excelente, muy bien. Pero por lo general, la hipótesis es una respuesta tentativa al problema de investigación. El problema se encuentra en ¿dónde? ¿En dónde se encuentra nuestro problema? En la pregunta planteada. En la pregunta, en la interrogante. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos la hipótesis, lo que generalmente hacemos es trabajar en la pregunta de investigación. Entonces, cuando nosotros planteamos la hipótesis, lo que hacemos es responder a la pregunta. ¿Sí? Ahora, elementos de una hipótesis. Estas dos cositas más vamos a trabajar como teoría, porque hay muchos más funciones. Aquí está, elementos. De una hipótesis. Una hipótesis tiene tres elementos. Una hipótesis tiene tres elementos. ¿Sí? Primer elemento, y es la más conocida, son las variables. Segundo elemento son las palabras o conectores. Y tercer elemento, unidades de análisis. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que saber hasta ahora, ¿no? Que una hipótesis tiene variables, una hipótesis tiene palabras de enlace o conectores y unidades de análisis. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendamos la hipótesis, lo que vamos a hacer es una respuesta tentativa al problema de investigación. El problema se encuentra en la pregunta planteada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es leer la pregunta y a partir de la lectura de la pregunta, plantear nuestra hipótesis. Entonces, acá vamos a poner planteamiento de la hipótesis. Planteamiento de la hipótesis. Entonces, para hacer la hipótesis, lo primero que tenemos que avisar es la pregunta. ¿Dónde está nuestra pregunta? ¿No? Y a partir de eso, planteamos la hipótesis. No voy a pedir operacionalización de variables, porque si no les mato con eso. Hipótesis, siempre. Hipótesis, ¿no? Pregunta, entonces. ¿A quién quieren que le ayude? Siempre, ¿no ve? ¿A quién quiere que le ayude? Que trabajemos su hipótesis. ¿Alguien? Para que sea un poco más práctico, ¿no? Esa es la idea, que sea práctico, de tal manera que no me invente yo. Lo puedo hacer, ¿no? Pero mejor si trabajamos con alguien. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien, alguiencito? Por favor, les ayudaré pues. No se hagan rogar tanto. Nadie. Listo. Yo le hice, Adelante.
Licenciado, mi tema es sobre la estimulación temprana como factor fundamental en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños de nivel inicial. Muy bien. Ahora, dictame tu pregunta. Ya. Mi pregunta puede ser, ¿será que la estimulación temprana Ya. influye en el desarrollo de las habilidades Influye en el desarrollo de las habilidades sociales en niños de la educación inicial? Primera sección. sección centro infantil. ¿Cómo se llama tu centro infantil? Brígida, ¿cómo se llama tu centro infantil? Ay, el licenciado es Unidad Educativa Walter Alpire Durán A. Unidad Educativa Walter Alpire Durán, Distrito 4, Municipio de El Alto, gestión 2022. ¿Listo? Ahora sí, Sí, licenciado. ahí está, tenemos la pregunta. Está bien planteada esta pregunta, ¿no? Tiene los elementos que necesitamos, ¿no? ¿Será que la estimulación, también podemos poner cómo, ¿no? Si queremos poner esto, cómo la estimulación temprana influye en el desarrollo de las habilidades sociales en niños del nivel inicial, primaria, inicial, primera sección, unidad educativa, Walter Alpire Durán, Distrito 4, Municipio del Alto, gestión 2002. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es leer y releer mi pregunta. Ahora sí, me ayudas, Brígida. Según tú, ¿cómo responderías a esta pregunta? A ver, ¿qué dirías si yo te pregunto cómo la estimulación temprana influye en el desarrollo de habilidades sociales en niños del nivel inicial? ¿Qué me dirías? Tendría que responder, ¿no, licenciado, la pregunta? Así es. A ver, respóndeme a la pregunta. Bueno, según yo, puedo decir, ¿no? Que sí que influye mucho la estimulación temprana, ya que es que en base a las habilidades uno puede desenvolverse en el aspecto académico, en lo social, en las actividades psicomotoras, en las habilidades psicomotriz, el desarrollo de memorización a largo plazo, lateralidad, espacio y tiempo. Entonces, yo creo que hay una conexión, una... Ya, muy bien. Entonces volvemos, ¿no ve? Aquí dice a la conceptualización. ¿Qué es una hipótesis? Es una respuesta tentativa al problema de investigación. El problema se encuentra en la pregunta planteada. Entonces, aquí está, este es nuestro problema. Según Brígida nos dice, influye, ¿cómo influye, pero? ¿Cómo influye la estimulación temprana en el desarrollo de las habilidades sociales? Primero, ¿influye o no influye? Me has dicho, sí influye. ¿No ve? Si me has dicho, Habilidad, licenciado, en habilidades sociales, usted sabe de que los niños pueden interactuar, pero si digamos en el aspecto emocional, como papás no hemos podido, no hemos estimulado esa área, entonces influye mucho porque el niño siempre va a ser solitario,
no le va a ser fácil socializar. En el aspecto emocional estoy hablando. Ahora, si hablamos en el aspecto, digamos, comunicacional o verbal, sería la pronunciación, el desarrollo del lenguaje, ¿cómo se puede decir esto? Una expresión clara, digamos, el niño tal vez no ha hecho, digamos, un buen desarrollo del vocablo, entonces ahí va a tener también dificultades. Entonces, a veces cuando un niño tiene dificultades, a veces los mismos niños, bueno, se desmotivan y aparte se acomplejan, entonces les limita, digamos, en ese aspecto, en desenvolverse. Cuando la profe le pregunta, va a tener problema en el momento de querer expresar, poder hablar, no poder, porque no tiene una buena fluidez en el momento que quiere hablar, expresar. Excelente. Listo, ¿no? Ahora, un poco, has entrado ya en describir habilidades sociales. Pero eso no dice tu pregunta, ¿no ven? Lo que dice la pregunta, ¿cómo la estimulación temprana influye en el desarrollo? Primero, ¿influye o no influye? Sí influye. Muy bien. ¿Cómo influye? Mucho, poco, nada, significativamente, determina. ¿Cómo? Entonces lo que vamos a hacer es, fíjense lo que estoy haciendo. Copio mi pregunta, lo paso al lado de la hipótesis, quito, fíjense lo que estoy haciendo, voy a quitar la palabra que denota interrogación, tanto el signo. Entonces, ahora sí, ¿cómo influye? La estimulación temprana influye, ahora sí. ¿Ve? ¿Cómo está diciendo? Influye significativamente. Fíjense, estoy respondiendo a la pregunta así de sencillito, no hay que hacerse mucho. Ahí está, significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales. En estudiantes, aquí hay que poner de niños de nivel inicial, primera sección de la unidad educativa Walter Alpide Durán. Fíjense, así. Ya está. Esa es la hipótesis, ¿no? La pregunta dice, ¿cómo influye significativamente? Entonces ya empezamos. La estimulación temprana influye significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales de niños del nivel inicial, primera sección, unidad educativa Walter Alpide Durán. Distrito 4, Municipio del Alto, gestión 2022. A partir de eso, miren, así de simple es. No hay que hacer tantas vueltas, sobre todo en investigaciones cuantitativas, así de simple es. Cuando ya son investigaciones cualitativas, así se describe un poquito más, ¿no? Ahora identificamos en la hipótesis las variables. ¿Cuál sería la variable? Estimulación temprana. Vamos a poner eso con azulito. Luego dice otra variable, desarrollo de las habilidades sociales. Y ya está. Hemos dicho que tiene 3 elementos la hipótesis. Palabras o conectores. ¿Cuáles son esas palabras o conectores? Está con amarillo. Influye significativamente, ¿no? Está conectando la variable independiente con la variable dependiente. ¿Sí? Y un tercer elemento que tiene, dice, unidades de análisis. ¿Cuáles son las unidades de análisis? Las unidades de análisis son aquellas en las que vamos a aplicar algún instrumento. Entonces, estos son niños del nivel inicial, primera sección, si quieren, de Walter Alpide, distrito 4. No, Walter Alpide es localización, ¿no?
Entonces, pintamos de color, ¿qué color verde? Sí, te lo vamos a poner. Ahí está. Ya tenemos los 3 elementos de nuestra hipótesis, ¿no? Aquí están las variables. Estas son variables, las palabras de enlace y las unidades de análisis. Unidades de análisis. Entonces, fíjense que tenemos los 3 elementos. El 1, el 2 y el 3. A ver. ¿Alguien más quiere que le ayudemos o les doy un ejercicio aquí? Licenciado, una consulta. Cuando ponemos la hipótesis, no tenemos que fundamentar tanto como yo le he hablado. No, Ah, ya. Gracias, licenciado. como su nombre lo indica, la hipótesis es una respuesta tentativa. Cuando yo te digo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu respuesta, Brígida? Mi nombre le digo, pues, Brígida. Listo. ¿No ve? No me dices, es Brígida porque mis papás y mi mamá en carnavales han visto por conveniente. No, no dices nada de eso, ¿no ve? Brígida. Listo. Después, cuando, no sé si le vamos operacionalización de variables, pero ahí sí vamos a fundamentar cada una de las variables. A ver, voy a hacer, ¿alguien quiere que le ayudemos con su hipótesis? ¿Otro? De mí podría ser, Lice. ¿Cuál es tu nombre? Manzanet. Esther. Listo, dictame tu pregunta, a ver. Ya. ¿Cómo estimular la motricidad gruesa Ya. Despacito, por favor. mediante ¿Cómo estimular la motricidad gruesa mediante juegos de antaño en niños de 4 a 6 años de edad? En la unidad educativa Villa Sajama A en la gestión 2022. ¿Eso dónde es? ¿Perdón? ¿Eso dónde es? ¿En qué lugar? En 3 de mayo. Casi. Por ahí. ¿Municipio? ¿Qué municipio es? No sabría decirle, Lidia. En el distrito 3 Distrito 3 de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz. de la ciudad del Alto. Municipio En el municipio del Alto sería, ¿no? del Alto. Gestión 2022. Listo. Ya, ya. ¿Cómo estimular la motricidad gruesa mediante juegos de antaño en niños y niñas de 4 a 6 años de edad? Unidad Villa Sajama. A ver, ¿cómo puedes estimular? ¿Qué se te viene a la cabeza? Así una respuestita rápida. Tiene que ser una palabrita o 2 palabras. No hay que dar muchas vueltas porque cuando das vueltas te confundes. Lo primero, Mediante el juego. ya, pero ¿qué estás diciendo, no? ¿Cómo, pero cómo? Mediante la. Mediante la motricidad. Ya, claro, mediante la motricidad gruesa puedes estimular, pero Claro. ¿cómo? Tiene que ser una respuesta. Mediante el aprendizaje significativo, ¿tal vez? No, no te estás yendo a otro tema. Tienes que sacar de acá. De acá. Tienes que usar motricidad gruesa
y juegos de antaño. ¿Cómo? Mira, ahí está. Más, un poquito más. Mediante la aplicación de juegos. eso, de juegos de antaño. Ajá. Mediante la aplicación de juegos de antaño se podrá Estimular estimular ¿qué? la motricidad gruesa. Y ya la motricidad gruesa. La motricidad gruesa en niños. Todo lo demás ya viene como mecánicamente. Ah, ya. Entonces, pregunta, ¿cómo estimular la motricidad gruesa mediante juegos de antaño en niños de 4 a 6 años de edad, Unidad Educativa Villa Sajama, a Municipio del Alto, gestión 2022? Listo. ¿Cómo? Mediante la aplicación de juegos de antaño Ah, ya. se podrá estimular la motricidad gruesa en niños de 4 a 6 años de edad, Unidad Educativa Sajama. Listo. Ahora sí, fíjate, vamos a diferenciar los 4 elementos que debe tener, los 3 elementos que debe tener una hipótesis. Primer elemento, variables. ¿Cuáles son esos elementos? Juego de antaño. Otro variable, motricidad gruesa. Motricidad gruesa. Palabra de enlace. Estimular. Se podrá estimular. Se podrá estimular. ¿Ya? Unidades de análisis, niños de 6 años de la unidad educativa. Enseguida tienes tu hipótesis. Estás afirmando, ¿no ves? Estás dando una respuesta, como su nombre dice, respuesta tentativa. Mediante la aplicación de juegos de antaño se podrá estimular. Si quieres, puedes ponerle un adjetivo. Estimular adecuadamente la motricidad gruesa en niños de 4 a 6 años de edad. ¿No? Ya. Fíjate que esta palabrita, mediante la aplicación, lo que está haciendo es hacerles vincular a los dos. Mediante la aplicación de juegos de antaño, porque aquí dices, ¿cómo estimular? ¿Cómo? Mediante la aplicación. Sí. ¿Eh? Mediante la Sí, aplicación sí. de juegos de antaño se podrá estimular adecuadamente la motricidad gruesa en niños de 4 a 6 años de edad, Unidad Educativa Villa Sajama, Municipio del Alto, gestión 2022. ¿Listo? ¿Alguna consulta? Ya, Liz. No, está bien, licenciado. Solamente entonces sería añadir una palabra, ¿no? Que relacione, ¿no? Las variables que hay. A ver, les voy a poner un poco más difícil. ¿Alguien tiene un tipo de estudio que no sea experimental? Porque por lo general es lo que estamos haciendo, son estudios experimentales. ¿Ya? Pues voy a poner, ahí está. Otra pregunta os voy a poner. ¿Cuál es la relación entre la motivación y el rendimiento académico de los rendimiento académico en el aprendizaje de las operaciones básicas en niños de 6 años de la unidad educativa, Purín, Rusia. Vamos a ponerlo, distrito 500, gestión 2022. Listo. A ver, ¿cómo harían su hipótesis? ¿Alguien?
Lo mismo, copiamos. Este no es un estudio, de diseño experimental, este es un estudio correlacionado, ¿no? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Borro la palabra que denota pregunta y la pregunta. Y pongo la primera variable. Miren, aquí la primera variable estoy copiándolo y le pongo adelante. La motivación se relaciona positivamente